buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 14 de abril del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Frela? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, amigos? Comenzamos y lo hacemos como de costumbre presentándoles nuestros titulares. Aprueba Consejo de Estado Decreto Ley de las Telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, así como el uso del espectro radioeléctrico. Ministerio de Salud Pública informa primera muerte de una puérpera por COVID-19 en Cuba. Potenciará Cuba la producción de alimentos mediante la aprobación de 63 nuevas medidas. Anuncia presidente Joe Biden el retiro de todas las tropas norteamericanas de Afganistán. Ya comenzamos con las informaciones. El Consejo de Estado adoptó 3 decretos leyes y un acuerdo relacionados con importantes temas de la actualidad cubana. En la reunión encabezada por el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y que contó con la participación mediante videoconferencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del primer ministro Manuel Marrero Cruz. Los integrantes de este órgano aprobaron el decreto ley de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico, en correspondencia con el derecho irrenunciable y soberano del Estado cubano de regularlos por su papel significativo en el desarrollo político, económico y social del país y por constituir un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo y el bienestar de la población. Durante su presentación, el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, señaló que la norma establece el marco legal de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a estas y del uso del espectro radioeléctrico, conforme con lo establecido en la Constitución de la República de Cuba y demás disposiciones legales aplicables, así como con los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales en la materia suscritos por la mayor de las Antillas. En el marco del proceso de actualización del modelo económico cubano y como otra muestra de la decisión de continuar avanzando en el perfeccionamiento del sistema empresarial estatal, el Consejo de Estado emitió el decreto ley del sistema empresarial estatal cubano. Dicha legislación regula los principios de organización y funcionamiento de las empresas estatales, las empresas filiales y las organizaciones superiores de dirección empresarial que integran el sistema empresarial estatal cubano, explicó Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo. En la sesión fue suscrito otro decreto ley modificativo de la Ley 105, Ley de Seguridad Social, del 27 de diciembre de 2008, en virtud de las medidas aprobadas para fortalecer la empresa estatal socialista y con el fin de facilitar la reincorporación al empleo de los pensionados por edad, informó Martelena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Además, se adoptó el acuerdo para la creación del Consejo Nacional de Innovación, órgano consultivo del Estado con carácter nacional que asistirá al presidente de la República en la recomendación de las decisiones para impulsar la innovación en el funcionamiento del Estado, el gobierno, la economía y la sociedad de forma coordinada e integrada. De esta manera contribuirá a la visión de la nación, así como al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social vigente. De forma general, el Consejo resulta una plataforma de discusión e intercambio de ideas y perspectivas entre especialistas del sector de la producción y los servicios, las universidades, las entidades de ciencia, tecnología e innovación y el gobierno. Entre sus funciones principales se encuentra el impulso de la innovación en todas sus manifestaciones, alcances y esferas de la vida económica y social del país, mediante el fortalecimiento de las conexiones entre el sector de la producción de bienes y servicios, estatal y no estatal, con las academias, entidades científico-tecnológicas y otros actores vinculados a la producción, difusión y uso del conocimiento para el desarrollo sostenible. Las disposiciones aprobadas por el Consejo de Estado serán publicadas oportunamente en la Gaceta Oficial de la República de Cuba para su mayor conocimiento por parte de la población, los organismos y las entidades correspondientes. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó en conferencia de prensa que al cierre de este martes Cuba confirmó
959 nuevos casos de COVID-19. Fueron otorgadas 1.027 altas clínicas y se lamenta el fallecimiento de 11 pacientes a consecuencia de la enfermedad. Las noticias que hoy conocimos en la habitual conferencia de prensa que actualiza la situación epidemiológica de Cuba muestran lo necesario de aumentar la percepción de riesgo ante un virus que no entiende en edades y que al cierre de este martes dejó a un recién nacido sin el privilegio de crecer junto a su madre. La joven residente en el municipio San Antonio de los Baños en Artemisa, contacto de un caso confirmado, falleció víctima de la COVID-19 y hacía solo 11 días que había dado a luz a su pequeño, quien se encuentra con PCR negativo y una evolución favorable. Triste historia y una de las tantas razones para apropiarnos con más fuerzas de las medidas anti-COVID. El incremento que ha tenido el número de casos graves, el número de casos críticos que estamos presentando, la importancia, si siempre ha sido así, si siempre lo hemos ratificado, la necesidad de proteger a las personas con determinada edad, con un grupo de patologías vulnerables, pues ahora todavía más, porque realmente la evolución está siendo hacia la gravedad y a una evolución un tanto torpida que lamentablemente hay veces que, como ha pasado en estos últimos días, tenemos que lamentar el fallecimiento de un número de personas importantes para lo que Cuba había mantenido. El especialista del MINSAP destacó el incremento de los casos críticos y graves y ratificó de protegerse, sobre todo las personas más vulnerables, pues los últimos días la mayor de las Antillas presenta una compleja situación epidemiológica. De los 89.404 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con COVID-19, se mantienen activos, ingresados 4.747, el 5,3% de todos los casos que se han diagnosticado en nuestro país. De los 4.747, 4.672 con una clínica estable, el 98,4% de todos los pacientes activos tienen una evolución clínica estable. El doctor Durán puntualizó que aunque el número de confirmados en esta jornada es menor al de ayer, ello no significa una estabilidad en el control de la pandemia. Además destacó que los datos de hoy demuestran que la enfermedad afecta de forma grave también a los jóvenes y cada vez se torna más agresiva. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En sesión del Consejo de Defensa Provincial de Matanzas, se analizó el cumplimiento de las medidas en cada uno de los territorios ante el incremento del número de casos. Una compleja situación epidemiológica vive la provincia de Matanzas en la última quincena, con un acumulado de 20 personas fallecidas por la COVID-19. En sesión del Consejo de Defensa Provincial, su presidente Liván Izquierda Alonso insistió en la calidad del proceso asistencial para evitar morbilidad, de ahí la necesidad de aplicar en los centros de sospechosos el interferón, como establece el protocolo de salud. El vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Mario Sabines Lorenzo, llamó a realizar con efectividad la pesquisa en la comunidad y en los controles de focos. Con esta nueva cepa, con este nivel de contagio, que son las mismas medidas para poder enfrentarla, pero tiene que haber mucha más calidad, porque ahora, y es lo que nos está pasando, cuando dejamos a alguien fuera de la pesquisa o alguien fuera del aislamiento, es positivo en un número muy grande y además se complica y además fallece. Punto importante en el análisis constituye el completamiento de los especialistas en los consultorios del médico de la familia, con un número bastante amplio de lugares donde solo se encuentra la enfermera. Municipios como Matanzas, Cárdenas, Agua Grande y Jovellanos muestran el incremento de los casos, el llamado a la población a extremar las medidas y aumentar la percepción de riesgo. Desde Matanzas, Lili Jiménez Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El pago por la plataforma en zona se implementa en las bodegas y mercados cienfuegueros con un descuento de hasta un 10%. Más adelante ofreceremos detalles de la poca participación ciudadana en esta modalidad de pago.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció los recientes movimientos de tropas de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en dirección a fronteras de la Federación de Rusia. Les cuento más, estas maniobras constituyen una grave amenaza a la paz y la seguridad internacional. Así lo calificó el titular de Relaciones Exteriores en un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter. De acuerdo con reportes de prensa, fuentes diplomáticas rusas denunciaron que la OTAN y Estados Unidos están transformando a Ucrania en un polvorín. El volumen de la ayuda militar aumenta, expresó el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en respuesta a declaraciones provenientes de Washington. Buenas tardes, veamos qué es noticia a esta hora en el acontecer mundial. Comenzamos en América Latina, pues el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó una serie de pruebas que evidencian las maniobras de un grupo de exdiputados opositores para obtener más de 53 millones de dólares de Venezuela congelados en Estados Unidos. Rodríguez denuncia que para apropiarse de este dinero, los opositores, liderados por Juan Guaidó, generan un presupuesto para lo que llaman gobierno interino y lo presentan a la administración estadounidense para que les libere fondos. El diputado indicó que estos deberían servir para pagar las vacunas anti-COVID, sin embargo terminan en el bolsillo de los corruptos. Recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro ha acusado en reiteradas ocasiones a Guaidó de corrupción. A estas denuncias dentro de Venezuela se suman las investigaciones periodísticas en Colombia y Estados Unidos que acusan al círculo del líder opositor de malversación de los activos congelados en el extranjero. Continuamos en esta región. El Pleno del Supremo Tribunal Federal de Brasil decidirá hoy si una corte penal de la sureña ciudad de Curitiba era competente para juzgar y condenar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La ineptitud del 13º Juzgado Federal del Estado de Paraná para actuar en los llamados casos triples de Guarujá, Atibaya e Instituto Lula fue reconocida el 8 de marzo por el ministro Edson Fachin del Supremo, y ahora los demás jueces analizarán si mantienen o eliminan tal decisión. La resolución de Fachin anuló las sentencias, devolvió al fundador del Partido de los Trabajadores sus derechos políticos y la posibilidad de participar en la carrera por el poder en las elecciones del próximo año. Del Caribe trasciende que el canciller Claude Joseph asumió el cargo de primer ministro interino de Haití tras la dimisión de su predecesor Joseph Jones, según confirmó hoy una fuente oficial. El presidente Jovenel Moïse dijo en su cuenta en la red social Twitter que aceptó la renuncia y los cambios permitirán abordar el flagrante problema de la inseguridad, así como proseguir las conversaciones para alcanzar el consenso necesario que permita la estabilidad política e institucional del país. Los cambios ocurren cuando Haití experimenta un agudo clima de inseguridad con la multiplicación de secuestros y asesinatos, especialmente en la capital. En Estados Unidos, las autoridades detuvieron este martes a más de 60 manifestantes en la ciudad de Brooklyn Center, estado de Minnesota, durante la tercera noche consecutiva de protestas tras la muerte del afroamericano Don Wright a manos de la policía. Cerca de 1000 manifestantes fueron reprimidos con granadas de humo y gases lacrimógenos, por lo cual se reportaron enfrentamientos con la fuerza pública en varios puntos de la ciudad. En la propia jornada, las familias de George Floyd y de Don Wright se unieron para pedir el fin de la violencia policial y el racismo en Estados Unidos. El alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, decretó el estado de emergencia y el toque de queda para impedir las protestas. Desde Málaga, España, el analista internacional Alberto García Watson comentó sobre la violencia que aplica la policía de Estados Unidos hacia los afrodescendientes. El racismo es intrínsecamente ahondado en la cultura y en el ADN de los Estados Unidos. Se ha hecho bastante en el pasado, incluso el presidente John F. Kennedy en su momento, en los años 60, por intentar erradicar el terrible racismo que especialmente en los estados del sur ponían en peligro la vida de tantas y tantas personas de color, pero como digo, está completamente ahondado en el ADN. Estados Unidos ha basado básicamente todo su poderío desde un principio y su fundación en la mano de obra esclava, y todavía tiene desafortunadamente el pensamiento de que la persona de color es una persona de segunda categoría. No afecta realmente al mismo nivel
la clase blanca y cristiana, el supremacismo todavía tiene demasiado poder. También de esta región supimos que el presidente Joe Biden ofrecerá hoy detalles sobre su plan de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán para el próximo 11 de septiembre, según confirmó la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Ese día se cumplirán 20 años de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York y otros sitios norteamericanos que llevaron a Washington a desatar lo que denominó su guerra contra el terrorismo. De acuerdo con declaraciones de Psaki, Biden hará comentarios acerca del cronograma para lograr el referido objetivo en estrecha colaboración con aliados y socios de Estados Unidos. Datos oficiales indican que Estados Unidos tiene en la actualidad 3.500 efectivos en Afganistán. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Y un paquete de medidas se aprobó este martes durante un encuentro de las máximas autoridades del país con productores agropecuarios, expertos y científicos de diferentes ramas, así como representantes de varias instituciones. Sobre este tema, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta oficial de Twitter, expresó lo siguiente: expresó que se aprobaron 63 medidas para potenciar la producción de alimentos, 30 de ellas con prioridad, algunas de carácter inmediato, a la vez que especificó que se atendieron las propuestas de 1.300 productores, científicos y otros expertos de todo el país. Durante la cita con los productores especificó los objetivos de la estrategia. Vamos a ver las precisiones. De lo que nos hemos propuesto como objetivo, potenciar en el plazo más inmediato la producción de alimentos. Sobre el concepto de abrir todo lo que pueda favorecer al productor, estimular la producción, eliminar trabas y que llegue una mejor alimentación aquí a nuestro pueblo. Ese es un primer objetivo, en lo inmediato. Y un segundo objetivo, que es en lo inmediato. No voy a hablar a largo plazo, no tenemos tiempo para el largo plazo. En lo inmediato, a profundizar en un grupo de temas más complejos para encontrar también soluciones a esos temas. Soluciones de inmediato y a corto plazo. No tenemos tiempo para el largo plazo, así ha dicho el presidente, de un asunto como la alimentación, que está elevado al rango de elemento de la seguridad nacional. Ahora bien, amigos televidentes, les propongo revisar algunas de las medidas urgentes para aumentar las producciones. Vamos a compartirlas con ustedes. Desde ayer se están dando a conocer algunas y ya sabemos que hoy en la mesa redonda pues tendrán continuidad. Tenemos ya lista, ahí está esta primera tabla. Vean ustedes. Primero, reducir las tarifas de electricidad en todas las actividades agropecuarias. Estas serán fijas durante todo el año, independientemente de la estación, sea lluviosa o de sequía, y de los precios de los combustibles. Igualmente, rebajar las tarifas del agua. Estas dos fueron objeto de un amplio proceso de discusión y de severas críticas por parte de nuestros productores en reuniones que tuvieron lugar con la dirección del país hace ya aproximadamente un mes y días. También se propone pues mantener el precio por litro de leche de vaca a 7.50 pesos. Esta es una medida bien importante para conseguir otra de las aspiraciones que tenemos como ciudadanos cubanos. Aumentar el precio por litro de leche de vaca a 9 pesos cuando se cumpla o se sobrecumpla el plan de entrega mensual a la industria. Igualmente se autoriza la venta liberada de leche y sus derivados. Y se autoriza la comercialización de carne de ganado menor y mayor siempre que se garantice el encargo estatal y no decrezca la masa ganadera. Un importante anuncio, una importante decisión que el presidente del país dio a conocer ayer. Ante estas decisiones, el segundo secretario del Comité Central del Partido, compañero José Ramón Machado Ventura, y el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca alertaron acerca de cuestiones tales como el rigor en los planes y su estricto cumplimiento por parte de los productores. Veamos. Ahí sí hay que estar bien claro en el plan, porque tiene que ser un plan tenso, y aquí ya esto le corresponde a la base, ¿no? A los que contratan, a los que tienen que ver con esto, porque un plan cómodo lo va a sobrecumplir todo el mundo y entonces todo el precio va a ser 9 pesos. Hay que estar al tanto de eso.
hasta aquí, pero los planes tienen que ser tensos. También se aprobó la autorización de la venta de la carne de res a partir de que los productores cumplan con los indicadores fundamentales de la ganadería en cuanto a las producciones, el incremento de la masa, los niveles productivos, con el control que lleva desde el productor. Por eso hablamos que lo más importante es el contrato, los indicadores que tienen los productores. Se informa como una medida importante de la que están para recuperar la masa ganadera en el país, que es una de las más atrasadas. Por otra parte, y como un elemento esencial dentro de las nuevas indicaciones, se definió la preponderancia dada al proceso de contratación. El viceprimer ministro y el compañero Machado hacían alusión a ello. De esta forma, se busca garantizar que el contrato sea el instrumento de relación entre las formas productivas y los productores individuales en los planes de siembra, de producción y de venta. De manera general, vamos a ver ahora, lo aprobado incluye también aspectos relacionados con los precios de los insumos y de algunos productos agrícolas. Esperamos que hoy en la mesa redonda se den a conocer más detalles acerca de estas generales que hemos conocido desde el día de ayer, el proceso de contratación de la fuerza de trabajo, la comercialización, la promoción de proyectos de desarrollo local, la implementación de medidas financieras y el pago de los impuestos. Ahora, pues resta o queda como reto para el quehacer futuro que todos los implicados pongan en marcha esas medidas, produzcan y comercialicen para satisfacer así a la población. Pero también es muy importante que estas medidas obedecen a un amplio proceso de discusión donde se escuchó a nuestros productores, a los hombres del campo que desde bien temprano conocen las claves muchas veces secretas que pasan de generación en generación acerca de la producción agrícola. Y las otras claves, también secretas, pero ya que están en el campo del conocimiento de nuestros científicos que durante mucho tiempo han estudiado y han llegado a importantes resultados para mejorar la producción agropecuaria en el país. Así que la dirección del Estado y el gobierno cubano han dado muestras de sabiduría y de respeto, escuchando a los que saben y tomando las decisiones correspondientes. Esta tarde, en la mesa redonda, se esclarecerán dudas y se darán otros detalles relacionados con estas medidas que pretenden potenciar la producción de alimentos. Continuamos ahora con otros temas. En la provincia de Granma se fomentan las casas de cultivos protegidos. Productores especializados en el cultivo de las hortalizas fomentan la diversidad de vegetales no solo para la venta en mercados, sino también para el autoabastecimiento de las empresas. En la provincia de Granma se fomenta la siembra de hortalizas y vegetales en las conocidas casas de cultivos protegidos y se incrementan otras de forma rústica que permiten preservar a las plantas de la incidencia de la alta radiación solar y de las fuertes lluvias. En la zona de La Pupa, en Bayamo, unos 7 trabajadores se especializan en el manejo integral y técnico. Estamos ya inmersos para la producción de MLC, para la obtención de levadura. Contamos con 2 casas. Del ají picante serrano. Tenemos también en preparación 5 casas, que es con el programa de mejoramiento de suelo, para dar mejores condiciones para incrementar dicha siembra, que es la del ají picante. En una de las casas se producen las propias posturas con las que se logra la renovación de los cultivos, como tomate, pimiento, pepino y otros, mientras se garantiza el autoabastecimiento de los trabajadores del sistema de la agricultura desde aquí. En este programa de desarrollo de las producciones agropecuarias estamos inmersos en el desarrollo hoy de las producciones que nos van a dar mejoramiento en los servicios, en los platos de nuestros trabajadores, en la venta mensualmente que tenemos planificado los trabajadores, llámese ya la carne de cerdo, el huevo, llámese el arroz, los frutales, las viandas y las hortalizas. Se trata de estrategias extendidas a varios municipios para mantener todo el año las hortalizas y los vegetales. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Pocas han sido las precipitaciones a lo largo de todo el territorio nacional. De manera muy local se registran aisladas lluvias, como ocurrió ayer, por ejemplo, en Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey, donde en la tarde se registró un acumulado de 16 milímetros de precipitación. Las características de la masa de aire que está influyendo sobre nuestra área geográfica, en combinación con la poca nubosidad y la debilidad de los vientos durante la madrugada, permiten que las temperaturas todavía resulten algo frías, con valores entre 13 y 17
16 grados Celsius, principalmente en localidades del interior, sobre todo de Mayabeque y de Matanzas. Sin embargo, durante el día esas temperaturas suben y las jornadas resultan calurosas en toda Cuba. Hoy van a continuar similares las condiciones del tiempo. Hay muy poca nubosidad a lo largo de todo el archipiélago. En horas de la tarde, mucho sol, algunas nubes pudieran nublarse de manera ocasional con escasas precipitaciones, y en la noche nuevamente es poca la nubosidad a lo largo de todo el archipiélago. Otra jornada de calor, temperaturas máximas hoy entre 30 y 33 grados Celsius, superiores en las provincias del suroriental, donde pueden llegar hasta 34 grados en Granma, y en la noche las temperaturas estarán en el entorno de los 23 y 25 grados Celsius, pudieran ser superiores hacia zonas costeras. Los vientos serán del este al sudeste en la región occidental y del nordeste al este en centro y oriente, en ambos casos con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora. Pueden llegar hasta los 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, también en el sur de la Isla de la Juventud, y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Así que ya usted sabe, una jornada hoy de muchísimo calor y pocas lluvias en toda Cuba. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Como siempre le digo, recuerde cuidarse mucho y tenga muy buen día. Y ya les adelantábamos que el pago por la plataforma en zona se implementa en todas las bodegas y mercados del municipio cabecera. Sin embargo, esa nueva forma de pago todavía no es de uso frecuente por todos los cienfuegueros, incluso con la promoción de los descuentos que se efectúan hasta un 10%. Se implementa una nueva posibilidad de pago electrónico en todas las bodegas del municipio cabecera. Exceptuando de estas bodegas del municipio de Cienfuegos, las que radican en los asentamientos de Lagunillas, Lajitas, Quesada, Pepito Tey, que por un problema de conectividad no pudimos implementar esta forma de pago. Al cierre del 7 de abril, estos comercios se suman al centenar de unidades del sistema de comercio en Cienfuegos que ofrecen estas transacciones seguras. Aproximadamente un 30% de la circulación mercantil debe abonarse por esta vía cada mes, cuestión todavía insuficiente. Nos estamos preparando para eso, y además los clientes que tengo, la mayoría son ancianos que no tienen esa posibilidad. Hasta el momento no lo hemos podido realizar. Nos dieron todas las pancartas que debía poner, el código de pago, el código informativo, que es el código mío y el de los usuarios. Se le ha explicado a ellos, algunos de ellos le han dicho que si no tienen la aplicación en el celular, que yo se las puedo pasar. Ellos hasta ahora no han comprado. Ya tenemos puesta toda la divulgación, los consumidores sí están interesados, pero hasta hoy nadie ha venido a hacer el pago por esa vía. Se le ha explicado el descuento que pueden tener. Pago en zona durante esta semana promociona una bonificación que descuenta el 10% del importe al cliente. Sin embargo, el uso de este código QR es ínfimo y puede reportar ahorro al bolsillo. Creo que es una medida que va en ayuda a la población. No la he utilizado todavía, pero bueno, pienso que sí la puedo utilizar, y mi familia también. Tengo la aplicación, pero no la he utilizado. Es preferible a veces pagar por esa vía y ya no tener que andar con tanta cantidad de dinero arriba, ¿no? A los efectos de los costos de los precios que tienen los productos hoy en día. Se ajusta este tradicional escenario comercial a las nuevas tendencias del pago electrónico, una posibilidad que brinda en zona para hacer más económicos nuestros gastos. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. La segunda jornada competitiva del Mundial Juvenil de Boxeo nos dejó otra victoria para Cuba en la división de 91 kilogramos. El completo Jorge Felimón venció por RCC en el segundo asalto, luego de 2 conteos de protección, al armenio Henrik Tezcajian, según informa la colega Giselle Filiu-Telles. Durante esta jornada, el minimosca y Islam Barrera buscarán mantener el invicto de la Armada cubana cuando enfrente al turco Mehmetan Sinar. En la fecha de iniciar, nuestro país se festejó el éxito de Said Belorta y Dani Lafó. En tanto, cruzando el Atlántico, Cuba obtuvo 2 importantes victorias en el torneo clasificatorio latinoamericano de tenis de mesa, que reparte plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio. Jorge Moisés Campos clasificó a las semifinales del certamen, que se desarrolla en Argentina, al superar 4-1 al local Gastón Alto. El antillano perdió el primer set, pero en lo adelante fue un enigma para su rival.
Moisés no tiene el boleto seguro aún, pues en la actual eliminación logran el pase a Tokio los dos que lleguen a la final, y lo mismo sucederá en el segundo segmento. Por otra parte, Daniela Fonseca protagonizó una remontada espectacular cuando, después de perder los 3 primeros sets ante la favorita chilena Daniela Ortega, la superó en los 4 siguientes y se llevó la victoria. A esta hora enfrenta en cuartos a la mexicana Mónica Muñoz. La otra de nuestras representantes, Idalis Lubet, se dio frente a la venezolana Neride Nino. Y República Dominicana intensifica su preparación para hacer escenario del 17 al 25 de este mes del torneo clasificatorio de levantamiento de pesas con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sobre este tema recibimos el reporte del colega Enrique Portuondo. Cuba asistirá del 17 al 25 de abril venidero a la burbuja de uno de los torneos clasificatorios de levantamiento de pesas que acogerá República Dominicana con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, para lo cual ya la nación del Caribe se prepara, según lo confirmó a la televisión cubana licenciado William Osuna, presidente de su Federación Nacional. Con la confianza que ha puesto la Federación Panamericana y la Federación Internacional de que en República Dominicana se organice este evento, es un gran reto para nosotros y nosotros cumplir con este gran compromiso. Competidores de más de 25 países junto a la delegación antillana asistirán al evento en busca de aumentar su ubicación en el ranking mundial. Es un gran reto para cada uno de los países que van a estar también aquí, y para nosotros su presencia es sumamente importante. Creo que Cuba se ha ganado ese espacio y esperamos que ellos sigan demostrando su gran calidad atlética en este campeonato panamericano. El pabellón José Joaquín Puello del Parque del Este en la capital dominicana será el escenario competitivo para este último clasificatorio de halterofilia con miras a los Juegos Olímpicos, certamen suspendido el año pasado por las afectaciones de la pandemia. Todos queremos tener atletas los más cerca del ranking para ver si podemos tener nuestra clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Randin Alcántara y Enrique Portuondo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y esta fecha en el béisbol de Japón, el receptor matancero de los Dragones de Chunichi, Ariel Martínez, disparó su primer cuadrangular apenas en su segundo encuentro. Ariel sonó su primer jonrón de la campaña en 3 oportunidades y remolcó la única carrera de su equipo en la derrota ante los Gigantes de Yomiuri. En tanto, Yurifel Gracial aumentó su promedio a 295 al conectar sencillo y doble en 4 turnos, con una anotada en el triunfo de los Halcones de SoftBank. Su compatriota Alfredo Despaine ligó un imparable en 3 oportunidades, recibió un boleto y anotó en 2 ocasiones. Por último, Leonis Martín se fue de 3-1 con un sencillo, una anotada y un boleto en el empate entre los Marinos de Lote y las Águilas de Rakuten. Su promedio ascendió a 267. Y en otros temas, el lanzador derecho Andy Rodríguez fue presentado con la franquicia Halcones de SoftBank. Indica el colega Jesús Muñoz que el jugador capitalino llevará por ahora el número 140. El cerrador de los Industriales dejó excelentes números en la pasada campaña de nuestro país, pero es seguido por los ojeadores japoneses desde mucho antes. Andy jugará y entrenará con el segundo equipo de los Halcones con el objetivo de subir pronto al primer nivel, donde acompañaría a sus compatriotas Alfredo Despaine, Yurifel Gracial y Liván Moinelo. Cambiando de tema, el reinado del Bayern en Europa llegó a su fin. El Paris Saint-Germain eliminó al actual campeón de la Champions tras una intensa eliminatoria y se cuela por segundo año consecutivo en las semifinales. Aunque no marcaron en la vuelta, la pareja Neymar-Mbappé volvió a dejar destellos de su potencialidad. Esperaba el Bayern enmendar un accidente, la derrota en la ida en la que había dominado completamente el encuentro, pero el vigente campeón se encontró un vendaval en el Parque de los Príncipes. Los milagros de Neuer y de los palos mantuvieron a salvo la portería alemana en el que ha sido probablemente el mejor partido de Neymar desde su marcha a Francia. Incómodo y por momentos descosido, pero nunca muerto, el Bayern logró un gol marca de la casa cuando Choupo-Moting derribó, literalmente, la defensa francesa con toda la segunda parte por delante. Pero el marcador no se movió más, a pesar del toque a rebato de Sané a la Kimmich. El alemán, convencido de la remontada en la previa porque, según dijo, eran mejores, sufrió la celebración final de Neymar y Paredes en su misma cara por... cosas del destino, tal como comentó después el astro brasileño, que se unió a la fiesta en el vestuario por una victoria que coloca a los parisinos a 3 partidos de una Champions por la que tanto suspiran. Este golazo ya en el tiempo de descuento de Taremi no fue suficiente para que el Oporto le diera la vuelta a la eliminatoria. El Chelsea hizo bueno el 2-0 de la ida y espera en semifinales al campeón del duelo de Liverpool.
Y el Real Madrid visita hoy el mítico estadio de Anfield para rematar la eliminatoria de cuartos de final frente al Liverpool. El conjunto dirigido por Zinedine Zidane afronta la vuelta con una ventaja de 3-1 tras ganar el partido de ida, celebrado en el estadio Alfredo Di Stéfano de la capital española. Asimismo, el Manchester City buscará sellar su boleto, aunque tampoco será nada fácil ante el Borussia Dortmund. El equipo de Guardiola tiene ventaja mínima luego de vencer 2-1 en la ida. Y 5 voleibolistas cubanos verán acción hoy en el primer partido de la gran final de la Superliga Italiana. El Ludo de Civitanova contará con los miembros de la selección nacional Robert Landi Simón y Marlon Yang, además de Osmani Juan Torena y Joandi Leal. En tanto, el Perugia es comandado por el antillano Wilfredo León. Por último, menos de 100 días se le restan al inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, certamen que se prepara en las difíciles condiciones con un panorama más claro para recibir a los atletas de todo el mundo. Con esta agradable noticia finaliza este tiempo para los deportes al mediodía. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Nosotros revisamos otras informaciones. Dinamarca y Cuba efectúan un foro de negocios para la promoción de inversiones, al tiempo que en Ecuador el Parlamento debate un proyecto de ley en defensa de la dolarización que es ampliamente criticado por la población. Con la ampliación de estas y otras informaciones de la esfera económica internacional, el colega Néstor Pardiño. La Cámara de Comercio de Cuba y la Confederación de Industrias de Dinamarca efectuaron un foro empresarial con la presentación de oportunidades de negocios e inversión en sectores priorizados. Se supo que Cuba promovió proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, en las ramas de la química, agricultura y sideromecánica, los cuales fueron presentados a 15 compañías danesas dedicadas a la alimentación, industria, energía y puertos. La 30ª Feria Internacional de Comercio de Vietnam tendrá lugar en Hanoi desde este miércoles 14 al 17 próximos, con la participación de representaciones de una veintena de países. A la feria asistirán varios de los mayores socios comerciales de Vietnam, entre ellos China, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Japón, India, la Unión Europea como bloque y varios miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Por América Latina, Cuba será el único presente. El precio del Bitcoin superó los $62.000 para batir su récord de cotización desde el inicio de este año, colocándose de nuevo en la mira financiera. Esto ocurre en la víspera de la salida a bolsa de una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas, el Coinbase. Desde octubre del 2020, cuando la plataforma de pagos en línea PayPal anunció la posibilidad de utilizar este tipo de cambio en su red, el precio del Bitcoin se disparó. El Parlamento de Ecuador debate el proyecto de ley orgánica para la defensa de la dolarización con carácter económico urgente y ampliamente criticado por la población. La propuesta impulsada por el gobierno pasó la fase de socialización, en la que recibió observaciones y aportes de organismos e instituciones. Quienes rechazan el proyecto aseguran que la verdadera meta es privatizar el Banco Central, lo cual sería inconstitucional. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde la provincia de Mayabeque, territorio que presenta una compleja situación epidemiológica, tenemos comunicación en estos momentos con la periodista Liane Soto. Liane, adelante, cuéntanos cómo está la situación en esa provincia. Muchísimas gracias, saludos. Mayabeque con una situación compleja, fundamentalmente en 6 de los municipios, que es donde se concentra más de 70 de los casos de la provincia. Entre ellos, San Nicolás, con un evento de transmisión en el Consejo Popular Sur con más de 25 casos. Bejucal, que también crece en los últimos días. Batabanó en el Consejo Popular de Pozo Redondo, también con una compleja situación
el municipio de Güines con un evento de transmisión comunitaria en el reparto Manuel Ascunce, y San José de las Lajas, aunque ha disminuido en los últimos días, sí es un municipio que continúa teniendo una alta incidencia dentro de la provincia. De ahí la estrategia que sigue la Dirección de Salud en Mayabeque. Estamos intencionando un grupo de visitas integrales a cada uno de estos municipios, porque aún persisten un grupo de problemas en los cuales tenemos que trabajar. Continúan algunas deficiencias relacionadas con la calidad de la historia clínica epidemiológica. Todavía no se logra identificar todos los contactos que poseen cada uno de los casos confirmados. Uno, que la población a veces oculta los contactos que tiene, y otra, que tampoco el sistema de salud ha sido capaz de lograr, con la inteligencia que caracteriza a nuestros psicólogos, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, lograr identificar todos estos contactos con el apoyo de la comunidad y no solo con la entrevista al paciente. En esta semana el territorio se ha mantenido sobre los 20 casos positivos, una tendencia que debe continuar en los próximos días según los estudios realizados, en función de que se logre aislar a los pacientes con síntomas sugestivos de la COVID-19. Hasta aquí la actualización del enfrentamiento a la pandemia en Mayabeque, donde se insiste una vez más en el cumplimiento de las medidas sanitarias que exige el sistema de salud pública cubano. De esta forma, devuelvo la señal. Gracias a Lianne Soto por este contacto informativo. Y recientemente fueron dados de alta los 2 últimos pacientes diagnosticados con la COVID-19 que quedaban ingresados en el Hospital Héroes del Baire de la Isla de la Juventud. Aunque desde hace varios días este territorio no reporta nuevos casos y las cifras tienden a disminuir, los pineros se mantienen atentos y cumplen las medidas que demanda la fase de transmisión autóctona limitada. Las altas médicas de Alejandro Rojas y José Borrego marcan un momento importante en la batalla contra la COVID-19 en la Isla de la Juventud. Su egreso del Hospital Héroes del Baire indica que en este territorio se terminan por ahora los casos activos positivos al virus del SARS-CoV-2. Tenemos mal que hemos salido de muy buenos tratos, muy buenas atenciones ahí que tuvieron con nosotros. ¿Sí? Y estamos tranquilos y sanos para la casa. No, la atención que hemos tenido nosotros hoy ha sido la mejor de todas. Tanto los médicos como la enfermera llevándonos los alimentos, atendiendo ahí qué tiene, qué te pasa, ha sido la mejor. Desde el 6 de abril el municipio especial no reporta nuevos casos de COVID-19 con una marcada disminución de la tasa de incidencia. No quedan aquí áreas en cuarentena y el Consejo de Defensa flexibilizó recientemente algunas de sus medidas. Sin embargo, el llamado de las autoridades sanitarias es a la responsabilidad individual, teniendo en cuenta que este territorio se mantiene aún con riesgo del rebrote. Nosotros mantenemos las consultas de vigilancia para no disminuir la percepción del riesgo. Hay peligrosidad todavía, estamos todavía en transmisión autóctona, todavía no tenemos las cifras para decir que cambiamos de fase. La segunda ola epidémica deja por ahora en la Isla de la Juventud un saldo de 466 personas contagiadas, pero los pronósticos apuntan a un máximo posible de 486 en todo el rebrote. De ahí que la tregua dada por la COVID-19 no solo es una reconfortante noticia, sino que se convierte en una pausa para que el personal de salud recupere fuerzas ante una pandemia que trastoca al mundo desde hace más de un año. Taimi Barzada, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pero si algo voy a decir de esta generación de jóvenes es que en el momento más difícil, tal vez, de la historia de la Revolución Cubana, cuando el capitalismo está de plaza, cuando algunos creen que estamos viviendo en el canto de cisne del socialismo, nuestro pueblo, nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestros jóvenes levantan más alto que nunca y con más moral que nunca las ideas revolucionarias y las ideas del socialismo.
Una larga trayectoria laboral y política avalan la elección de la periodista tunera Rosa María Ramírez Reyes como delegada al 8º Congreso del partido. A su vida profesional nos acerca el siguiente testimonio. Desde hace más de 25 años me gradué de periodismo en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, y emprendí la labor reporteril en Radio Libertad. El periodismo le brinda a uno la oportunidad de no solo en el ejercicio ser bueno, sino también ser bueno como persona. Haber ganado concursos nacionales de periodismo, tener el mérito periodístico de la radio cubana, el que la radio cubana me haya elegido para un seminario internacional para periodistas en la República Popular de China, también esos son cosechas que uno tiene en el día a día del ejercicio. No se trabaja para concursos ni para ganar premios, se trabaja para ese reconocimiento que es el mayor, el de mi audiencia, el de mi pueblo de Puerto Padre, y ese es el mejor. Ser militante del Partido Comunista de Cuba va mucho más allá de ser ejemplo en la comunidad, de ser ejemplo en el sector en el que uno se desempeña. Es ser un cubano digno. Yo aspiro a poder tener la oportunidad de aportar sobre cómo desde los medios de comunicación podemos seguir defendiendo la revolución con un periodismo más comprometido, más renovado, un congreso para continuar creando la revolución de Martí y de Fidel. Además, el hecho de que podamos nosotros, desde la tranquilidad con la que vivimos, seguir mejorando nuestro país, desde adentro, peleando con todas nuestras fuerzas para defender incondicionalmente lo que ellos nos han heredado. Buenas tardes. El ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, en su cuenta oficial de Twitter, recordó los 60 años de inaugurarse la primera escuela de instructores de arte en Cuba. Precisamente desde esta mañana tiene lugar el panel 60 años de las escuelas de instructores de arte, retos de la profesión en el contexto social cubano actual. Auspiciado por el Ministerio de Cultura de Cuba, el Consejo Nacional de Enseñanza Artística y el Consejo Nacional de Casas de Cultura, el panel cuenta con destacados intelectuales cubanos como la doctora Isabel Monal, el presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, y el profesor Humberto Rodríguez. Este 14 de abril culmina la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico Cuba 2021, cuya clausura tuvo lugar esta mañana mediante videoconferencia en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba. En la ocasión se entregaron premios y reconocimientos, entre ellos el del Salón Internacional de esta Bienal y el Gran Premio Eduardo Abela. En la clausura se pudo disfrutar de un concierto de Tony Ávila. Sobre los premiados usted conocerá en próximos espacios informativos. También este 14 de abril la Orquesta Fail de Arriba su 9º aniversario. Por ese motivo, la agrupación Matancera ha preparado una larga lista de estrenos en la radio, la televisión, las plataformas digitales y sus perfiles en redes sociales. Nos reporta la colega Claudia Álvarez Ferrales que la orquesta pretende cerrar este mes el ciclo del álbum Fail de Contumbao, nominado al Grammy Latino en 2020. Por ello salió a la luz el pasado 2 de abril su versión de Nereidas, que fue incluida en Spotify en la playlist editorial Novedades Tropicales. Para el próximo martes está previsto el estreno de Luna sobre Matanzas, nuevo arreglo del clásico de Fran Domínguez cantado a dúo por las voces principales de la agrupación. En mayo estará disponible Joyas Inéditas, cuarto álbum de estudio con obras nunca antes grabadas de Miguel Failde y Aniceto Díaz, una verdadera apuesta por la memoria que resulta de inestimable valor para las escuelas de arte, investigadores y amantes de la música tradicional cubana.
En otro tema nos reporta la colega Loli Esteves que fotografías y videos sobre la relación con Cuba del primer cosmonauta del mundo, Yuri Gagarin, componen la exposición virtual Primero Gagarin y Cuba. La iniciativa de la Sociedad Rusa de Amistad con Cuba forma parte de la conmemoración por el 60 aniversario del primer vuelo tripulado al cosmos, efectuado el 12 de abril de 1961 por la nave espacial Vostok 1 con Yuri Gagarin a bordo. Pocos meses después, Gagarin visitó Cuba por primera vez. En noviembre de 1964, el primer humano en viajar al cosmos fue elegido presidente de la Sociedad de Amistad Cubano-Soviética, cargo que ocupó hasta su muerte en marzo de 1968. La expo virtual Primero Gagarin y Cuba tiene expresiones en universidades, bibliotecas y centros culturales de 60 ciudades de Rusia y Kazajstán. Puede apreciarse desde cualquier parte del mundo en el sitio gagarin2021.ru, donde aparecen las fotos y videos con textos explicativos en ruso, español e inglés. Y un videoclip del popular trovador cienfueguero Nelson Valdés, dedicado a la epopeya de Playa Girón, se estrena por estos días en plataformas digitales y canales de televisión. El audiovisual recrea una historia de amor a la patria de aquellos días de abril a partir de un tema épico clásico de Sara González. Cuando cambia el rojo color del cielo. Una versión de Girón, La Victoria, pieza clásica compuesta e interpretada por Sara González en 1973, se estrena en voz del trovador Nelson Valdés en un videoclip homenaje a los 60 años de aquella gesta. Traer un Girón La Victoria a estos tiempos, ¿no? Es un privilegio poder homenajear a Sara González, que es una de las voces más importantes de la canción de autor cubana. Un reto difícil por lo que implica Sara a la hora de interpretar una canción, de defenderla, y queda entonces la satisfacción de poder mostrar esta canción suya, que es un ícono de la historia de las canciones de la revolución, a una nueva generación, y yo creo que ahí es donde está la valía de esta versión. Hoy se camina confiado. Pensé siempre en que el tema de Sara es un tema imprescindible, que es un llamado al combate. El encargo fue hecho al trovador como parte de la banda sonora de una miniserie de 10 capítulos del telecentro cienfueguero Perlavisión, que se transmite ya en el canal educativo, y escrita y dirigida por el experimentado realizador Jorge Luis Marí, quien además decidió incursionar en el videoclip. Rendir un homenaje a la mujer miliciana, a los milicianos que fueron a Girón. Las mujeres milicianas se quedaron custodiando la ciudad, pero sobre todas las cosas al noticiero ICAI latinoamericano. Con la colaboración del estudio Eusebio Delfín, Biz Music, Artex, la Asociación Hermanos Saiz, Cultura, el Gobierno y el Partido Provinciales, fue posible el audiovisual que recrea una historia de amor en aquellos días de 1961, cuando los milicianos cienfuegueros fueron los primeros en enfrentar al agresor. La mujer representa a la patria y por eso es que he trabajado este concepto. Es un tema realmente que pone a dudar a cualquiera, en voz de Sara y también en voz de Nelson. Es un reconocimiento a los hombres y mujeres imprescindibles, jóvenes, muchos sin experiencia militar, que fueron y ofrendaron sus vidas ahí en Girón. Homenaje a los trovadores que como Sara González le cantaron a la épica de la revolución, a quienes captaron las imágenes de aquella gesta y a los que hicieron de Girón nuestra primera victoria. Desde Cienfuegos, Mari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con este trabajo concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. El 14 de abril de 1961, unos meses antes de que se celebrara el primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas Cubanos, pues fue inaugurada oficialmente, Diana, la Casa de los Escritores y Artistas, que es la actual sede de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC. Y desde ese emblemático inmueble que está ubicado en las calles 17 y H del Vedado Capitalino, se realizó la preparación de ese primer congreso. Y desde entonces y durante estas 6 décadas, la casa, que conserva grandes valores patrimoniales, se ha convertido en el epicentro de cada proyecto de nuestra vanguardia artística e intelectual cubana.
Tres fotografías de diferentes momentos nos cuentan parte de la historia de un lugar. La primera nos revela rostros conocidísimos de la escena cubana. Es parte del equipo de la película Los pájaros tirándole a la escopeta en el año 1984 en una tertulia, y junto a ellos aparece Nicolás Guillén. Esta otra muestra a dos rostros conocidos de la música, Ana Belén y Víctor Manuel, también junto al poeta nacional. Y esta tercera nos devuelve a un jovencísimo Miguel Barnet en el lanzamiento de un libro de Carilda Oliver. Las imágenes tienen un escenario común, todas fueron tomadas en una de las edificaciones más bellas y significativas del Vedado habanero, la Casa de los Escritores y Artistas Cubanos, actual sede nacional de la UNIAC. Y aunque es monumento nacional y ciertamente sus valores arquitectónicos son indiscutibles, su mayor valor radica en haberse convertido en el epicentro de cada proyecto de la vanguardia artística e intelectual cubana desde su inauguración oficial el 14 de abril de 1961, meses antes de celebrarse el primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas. Aquí se fundó el comité gestor, aquí se hicieron las primeras reuniones para el Congreso y aquí estaban las secretarías, las ejecutivas. La casa inicialmente había sido de Juan Gelat Botet, propietario del Banco Gelat, el más antiguo entre las empresas nacionales de su tipo y el noveno en importancia por el monto de sus depósitos en 1956. La casa quedó sola tras el suicidio de este en 1959 y posteriormente el comandante Ernesto Che Guevara le entregaría las llaves del inmueble al intelectual Pablo Armando Fernández para crear la Casa de los Escritores y Artistas. Nos reunimos para oír cantar a Omara, a Elena, a que José Antonio Lineri cantara, a que Portillo nos cantara las últimas canciones. Yo recuerdo que aquí fue la última vez que lo vi a Elo Farri, sobre si el feeling era válido o no, que está ahí en la Gaceta, que fue Carpentier quien discutió y defendió el punto de vista de ese género. Una casa que supo unir y acoger a los más diversos artistas y personalidades del mundo. Aquí se discutió con mucho calor el socialismo y el hombre en Cuba, que escribió Che. Aquí estuvimos esperando los resultados de la crisis de octubre. Yo recuerdo que llegamos y nos quedamos, yo aquí estuve 2 días y 2 noches esperando las informaciones que recibimos del periódico Revolución, que nos informaban qué situación estaban, qué dijo Fidel, cuál fue el último discurso, y creamos un taller que también se creó en la parte de literatura, ¿no? Un taller que dedicamos a la creación artística. Fue la creación en función de ese hecho político. Ubicada en las calles 17 y H en el Vedado, aquí tuvo su lugar de trabajo el poeta Nicolás Guillén. Aquí todavía se mantiene su oficina, su buró y sus libros. Y tal como su recuerdo, también se mantiene aquella misma intención de seguir abriendo los brazos a los artistas cubanos y a la creación. Yo creo que la gente sienta que esta es su casa. La gente cuando habla de la UNED habla de 17H. Y a mí me parece eso muy valedero, ¿no? Que la gente sienta que al cabo de 60 años esta sigue siendo su casa. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Cuídese mucho, al hacerlo estará protegiéndose usted, a su comunidad y a su familia. Así es, nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.